La década de 2030 presagia una serie de retos para nuestro país. Reflexionar sobre temas como crecimiento económico, pensiones, violencia, fiscalidad, cambio climático y desigualdad, por mencionar algunos, es de vital importancia para el México del presente y del futuro. Son asuntos casi de seguridad nacional. Las implicaciones de esos retos son más que evidentes en nuestra vida diaria. Por lo tanto, discutir la severidad de los temas en nuestro contexto político, económico y social cobra gran relevancia. Los años que nos quedan en esta década son quizá la última ocasión que tenemos para atender estos retos antes de que se hagan futuras crisis o se agraven las que ya están aquí. Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central presentan México 2030. Una serie sonora sobre las crisis futuras que ya están aquí. Bienvenidos a México 2030. El día de hoy hablaremos de desigualdad y élites económicas. Un tema que es muy importante porque México es uno de los países más desiguales del mundo y sus élites económicas no muestran mucho interés en los problemas del país. Hoy nos acompaña para hablar de este tema la doctora Alice Crosser del Colegio de México. Alice es doctora en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge y es una gran especialista en las élites económicas mexicanas. Hola Alice, bienvenida. Muchas gracias, Leo. Es un gusto estar aquí contigo. Hoy tenemos un gran tema para platicar, que es sobre el crecimiento económico y la desigualdad, un tema en el que tú y yo hemos hecho cosas y que tú eres una gran experta, sobre todo todo lo relacionado a la desigualdad y relacionado a las élites en México, en general la distribución del ingreso, de la riqueza, las percepciones, que son una parte muy importante. Y afortunadamente o desafortunadamente la desigualdad y el crecimiento económico en México son temas que, además de ser discusiones calientes, digamos, que siempre están presentes en temas de políticas públicas, en la política, en general entre los problemas sociales, están entre los retos que tiene México hacia futuro, ¿no? Y sobre todo pensando en 2030, que es una década que muchas personas, muchos especialistas, muchos estudios apuntan a que va a ser una década de retos y de muchas dificultades, ¿no? Entonces, lo que quisiera empezar a discutir contigo y que tú nos ilumines con tu conocimiento y con tu experiencia en estos temas es sobre las razones pragmáticas por qué queremos crecimiento económico en México, ¿no? Y por qué lo queremos mejor distribuido, ¿no? Digamos, México es un país en desarrollo, es una economía de renta media, como se le dice, ¿no? Que lleva mucho tiempo atrapado siendo una economía de renta media, que parece que está atrapado ahí, ¿no? En una trampa, con crecimientos económicos muy bajos, ¿no? De menos de 1% per cápita en los últimos 40 años, más o menos, quizá un poquito más. Y a la vez es un país muy desigual. Y existe esta relación un tanto paradójica entre el crecimiento económico y la desigualdad, en la que muchas veces mayor crecimiento produce mayor desigualdad. Pero en el caso mexicano pareciera que que si queremos redistribuir mejor el ingreso y la riqueza, además de en sí buscar una mejor redistribución, necesitamos también fomentar cierto crecimiento para que haya más riqueza y cosas que redistribuir, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el tema? ¿No? Por el lado práctico, digamos. Complicado. Muchas gracias. No, son consideraciones sumamente importantes. Lo interesante de la paradoja que mencionas para México es que, por un lado, esos dos temas, grandes problemas del futuro y de la actualidad, por cierto, y del pasado también, están intrínseca o íntimamente correlacionados, y por el otro lado están desconectados. Porque lo que podemos ver históricamente es que no necesariamente en una fase donde aumenta el crecimiento aumenta la igualdad y viceversa. Aún así, hay muchos expertos que saben mucho más de temas de crecimiento que insisten que es sumamente necesario tener crecimiento para que no aumente la desigualdad. La relación empírica es complicada, pero una cosa que podemos ver es que
la razón por la que no automáticamente un crecimiento mayor va a llevar a una mayor igualdad es que depende de cómo sea ese crecimiento. Y ahí hay varios conceptos que podrían ser interesantes de considerar, que es el crecimiento pro pobre y el crecimiento pro rico, o uno que no esté relacionado necesariamente con alguno de estos. Neutro. O sea, todo crecimiento o toda distribución nueva va a ser una redistribución de alguna forma, ¿no? O sea, neutro, no sé si haya un crecimiento neutro, va a favorecer a algunos por encima de otros, pero en sus efectos en la desigualdad puede tener efectos pues, de incrementar la desigualdad o aminorarla, ¿no? Y una de las cosas que hemos observado en México es que el crecimiento no ha sido particularmente pro pobre. ¿Y qué hay que tomar en cuenta con eso? Primero, el crecimiento pro pobre significa que crecen más los ingresos de los salarios o de los ingresos bajos, o sea, de personas que viven en condiciones menos favorecidas socioeconómicamente hablando, que los que tienen ya mayores ingresos, ¿no? Y entonces, a lo largo del tiempo, se supone que se van igualando los ingresos. Ahora bien, incluso en países donde hay crecimiento pro pobre, esas igualaciones son tan graduales que para muchos países, calculamos hace unos años el caso de Brasil, de China, de varios otros lugares, significa que son procesos de décadas o de cientos de años que estamos hablando para igualar. O sea, dejar que crezca la brecha entre los ingresos, no que se acerquen todavía, ¿no? Entonces, para México en ese momento también era un cálculo de 80 años o algo así, hasta que no vaya a aumentar ya la brecha entre los ingresos altos y bajos. Entonces, incluso con un crecimiento pro pobre, es insuficiente, muy probablemente, para realmente deshacernos de la desigualdad por lo menos durante nuestras vidas y las de probablemente nuestros hijos. Entonces, ese es el primer punto. Sumamente importante en los dos temas, pero tienen diferentes soluciones y en algunos lugares están conectados y en otros están totalmente desconectados, ¿no? Entonces, si queremos hablar de cómo vamos a mejorar el crecimiento para que sí haya cosas que redistribuir, es una discusión en términos de política pública. Y cómo vamos a deshacernos de la desigualdad no es necesariamente la misma discusión en términos de políticas públicas. Ok, muy complicada la respuesta. Pues la pregunta es... La pregunta ha sido complicada, la verdad. Complicada. Pero, digamos, más allá de la parte técnica que seguro podemos abordar luego, ¿no? Sobre qué hace falta para crecer, que es pues inversión y clásico, lo que la teoría económica nos dice que falta, ¿no? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la política, ¿no? En México todo está politizado y además estamos en unos tiempos de polarización brutal, ¿no? Donde todo el mundo tiene una posición contraria o muy encontrada con otros grupos, ¿no? Donde parece que todo es un juego suma cero en el que lo que gane uno lo va a perder otro necesariamente. Y políticamente como que no es un escenario en el que se presta para discutir estos temas, ¿no? Como que hace difícil tener discusiones serias, ¿no? Pero al mismo tiempo hay razones políticas muy de fondo de cómo está dada la distribución del ingreso en México, de cómo funciona el crecimiento económico y de cómo deberíamos aspirar a que funcione para generar una distribución más igualitaria, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves la situación? Pues yo creo que primero, antes de que sea una pregunta económica o política, hay que considerar que es una pregunta ambiental también, ¿no? O sea, 2030 es en el lejano futuro, en un par de años. 6 años. Cuando probablemente va a escasear más el agua en esta Ciudad de México y en muchos otros lugares del país y a lo mejor del mundo. Y conforme vamos avanzando más hacia ahí, más presión van a meter factores, llamémoslos estructurales, mucho más allá de una coyuntura política, ¿no? Entonces hay que pensar también en esa parte, como paréntesis solamente. En términos de la polarización, yo creo que es también importante distinguir entre lo que ha habido desde hace mucho tiempo, que es una polarización económica, que ha sido muy brutal en este país desde hace su creación, básicamente, como tú bien describes en tu nuevo libro. Ahí mencionas precisamente que la polarización económica es un hecho de mucho trecho en este país, ¿no? La polarización política yo creo que es algo un poco más nuevo y por lo tanto un poco más sorprendente para muchos discursos acá. Y eso pues tiene que ver con que ha sido relativamente poco tiempo la apertura política para discutir entre varios partidos y cosas así después del largo tiempo de partido único, ¿no? A lo que lleva esto en términos de desafíos políticos es que hay posiciones, como tú dices, bien antagonísticas, que muchas veces se vuelven más antagonísticos por ser de un partido u otro,
más que por el fondo de la política, ¿no? O sea, técnicamente hay un consenso, yo diría, relativamente bueno para qué hay que hacer para disminuir la desigualdad. Sobre el crecimiento a lo mejor hay más debate de qué sería bueno o no. Ha habido históricamente una discusión importante en México sobre la política industrial que se podría hacer para aumentar el crecimiento, que después estuvo medio dormida por unas décadas y podríamos, 4 o 5, ¿no? podríamos pensar que últimamente está llegando a un, no sé si llamarlo auge, pero despertando de su coma, esa discusión. Podríamos pensar que el gobierno actual está haciendo proyectos importantes estatales que podemos estar en desacuerdo o no con esos proyectos particulares, pero quiero pensar que es un intento de hacer una política hacia el crecimiento, ¿no? Efectiva o no, eso es otro debate, ¿no? Pero primero el considerar eso como una opción, creo que eso sería un camino. Lo más obvio para mi gusto es que México no es un país pobre. Ahorita vamos a hablar de lo que dijiste de la renta media, pero México es uno de los países más ricos del mundo, no sé, 15 o creo 13, que top 13, top 15, algo así, ¿no? Es decir, un montón de riqueza. El problema es, esta riqueza no es tan accesible o no es igualmente accesible para todos. Claramente hay un par de personajes que logran concentrar esa riqueza en sus manos y hasta pasarla de una generación a otra. Más de un par, poco más. Más de dos, claramente, sí, más de un par. Un par de docenas, podríamos decir. Esa polarización o esa concentración de riqueza en una élite relativamente de personas no tan pocas por México siendo un país grande, pero sí está muy reducida en relación al tamaño de la población, significa que en realidad México no sufre tanto de una falta de riqueza, sino de una falta de distribución justa. Entonces, la primera cosa para mejorar la desigualdad, o por lo menos una de las más importantes, es hacer una reforma fiscal progresiva o una forma de redistribución progresiva que puede llevar a las personas a acceder a esa riqueza que sí existe, pero que está, digamos, privatizada en pocas manos. Eso claramente es un problema principal. Incluso para después tener ingreso, o sea, el Estado o el gobierno en turno tener ingreso para hacer sus políticas, cualquiera otra política, ¿no? Necesita ese ingreso. Regresando al punto que hiciste sobre la renta media, lo interesante de México es, como tú bien dices, que está estancado en un alto nivel o medianamente alto nivel de ingreso per cápita. Sin embargo, cuando tú miras la media o la mediana, del ingreso en México es muy baja. O sea, la diferencia entre la media y la mediana es muy grande. ¿Qué significa eso? Explícale a tu auditorio ahora qué es una media y la mediana. Exacto. ¿Qué significa eso? Es que precisamente la mitad de la población de México tiene un ingreso muy bajo y la otra mitad tiene un ingreso muy diverso. Y la mediana es exactamente el punto medio en la población. Si somos 130 millones, pues es en el 1.075 y pues cachito que esté ahí, ¿no? Perdón, 65, calculando bien. Ahí está la mediana del ingreso. Y lo que pasa o lo que significa que la mediana esté mucho más baja que la media es que hay una desigualdad muy grande. Cuando más se separan la mediana y la media, más grande es la desigualdad de esa distribución, ¿no? Entonces, claramente, el problema de México no es tanto que tengan un ingreso per cápita demasiado bajo en promedio, sino que la distribución es muy mala. Sí, completamente de acuerdo. Pero aquí me gustaría conectar el tema con, digamos, hay algo que tú y yo hemos hecho mucho, que estamos trabajando en proyectos y que hemos leído mucho y que nos gusta, que es el rol de las élites en general en la vida de una economía, de una sociedad, ¿no? Justo hablabas de las personas que en México representan el 0.01%, ¿no? Son más de un par de personas que son mega multimillonarias, de las personas más ricas del mundo, que concentran, no sabemos, 10% del PIB de la economía o algo así, ¿no? Quizás más, quizás menos, pero demasiado, digamos, ¿no? Que nos habla, tenemos una distribución de la riqueza que es más o menos pues con un Gini arriba de 80, incluso en estas épocas, que es altísimo, aunque es mucho más, refleja mucho mejor los reales niveles de desigualdad en la economía que nada más, digamos, los niveles de ingreso que capturamos, ¿no? Y entonces justo estaba pensando en el nuevo libro de Guido Alfani, por ejemplo, de Guido Alfani, de Como dioses entre los hombres,
¿no? Que es esa historia de los ricos en el occidente, ¿no? Y del rol que han tenido históricamente, ¿no? O bueno, yo infiero del libro y creo que Alfani es lo que trata de decir. Las élites económicas son muy importantes en una sociedad, ¿no? O sea, ¿quiénes son? ¿Cuál es su conducta, no? ¿Cómo se comportan éticamente o moralmente, ¿no? Y cómo se relacionan con los problemas de su sociedad es muy importante, ¿no? Es algo que veíamos, bueno, en ese libro que él menciona mucho con ejemplos de los Medicis o de los Rockefellers o sí, de grandes ricos famosos a través de la historia en Occidente. Pero en México tenemos también nuestros ricos de ese nivel, digamos, ¿no? De grandes ligas, ¿no? Y no necesariamente juegan un rol positivo en la vida pública del país, ¿no? Históricamente las élites, digamos, podemos debatir si han sido más o menos nocivas, si han tenido un rol importante o no. Pero tradicionalmente al menos han estado preocupadas de los problemas más graves de sociedad porque les interesa vivir en su sociedad, ¿no? Y prosperar en su sociedad. Entonces necesitan que al menos ciertos problemas se resuelvan y que no crezcan más allá, ¿no? Desde ayudar a financiar a recuperarse de una epidemia, de una peste o de una guerra, o reconstruir después de un desastre, lo que sea, ¿no? Y algo que Alfani menciona mucho y que a mí me parece muy interesante es esta idea de los ricos como un granero de dinero, ¿no? Que es históricamente así se les veía, como era la razón social, de ver su existencia como algo positivo, ¿no? Como que eran lugares donde tenías almacenados recursos que en el momento de una emergencia ibas a poder acceder a ellos y ibas a resolver una emergencia, ¿no? Pero lo que hemos visto en general en el mundo, en México muy marcadamente desde el siglo XX, es que como que ese rol histórico ya no es, ya más bien es solo acumulemos riqueza y poder y demás, ¿no? Y creamos estas como dinastías, que es lo que además tú estudias mucho, ¿no? ¿Tú cómo ves a las élites mexicanas? Yo no creo que sean buenas élites. Yo creo que necesitamos mejores élites. Pero tú podrás decir tu opinión ahí de qué tan malas o buenas o regulares son. No sé si pueda cuantificarlo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que las élites pueden ser muy distintas dependiendo del contexto y del momento histórico, y pueden jugar un rol más o menos nocivo para el resto de la sociedad, ¿no? Y primero, a lo mejor lo que hay que mencionar, por lo que estabas hablando del Gini que tiene el país en riqueza, el Gini como medición una gran medición de desigualdad, ¿no? Entre más grande el número, más desigual. Entre más chico el número, menos desigual. Exacto. Y lo que podemos observar es, de entrada, la distribución de riqueza siempre es más desigual que la de ingreso. Lo que pasa en la actualidad, cosa que no ha necesariamente sido así en el pasado, es que la riqueza y el ingreso alto van a acumularse en las mismas personas. Es algo que también Branko Milanovic ha estudiado bastante y lo llaman, creo que, homoplutea o algo así. La homoplutea. Exacto. Un concepto interesante porque lo que dice es que también los más ricos, en términos de su riqueza, también son en la actualidad las personas que tienen más altos ingresos. Eso significa que básicamente están logrando capturar varios recursos potencialmente accesibles para otras personas, ¿no? Eso es un problema para empezar. Y luego el gran estudio de Alfani, muy interesante su libro, dice precisamente eso, que dependiendo de qué tantos recursos o qué recursos incluso pueden monopolizar las élites, tienen diferentes funciones en su país también, ¿no? Más allá de una cuestión ideológica que es otro tema. O sea, son varios temas que juegan un rol ahí. Una cosa que mencionas es de que las élites históricamente han tenido que vivir en su sociedad. Y eso es algo que en la actualidad observamos no necesariamente es tan rígido, ese tener que vivir en su sociedad, ¿no? Y históricamente ha jugado un rol importante el factor religioso, que en muchas religiones se piensa que hay un rol ético o moral para las élites, de que tienen que contribuir para, no sé, pasar al cielo o mil cosas, que en la actualidad pues tienen menos peso en el comportamiento de las personas, a grandes rasgos hablando. Y lo otro es que las personas muy ricas en la actualidad mexicana pueden optar como una especie de opting out, o sea, pueden salirse de acuerdos del consenso o de un contrato social en muchas dimensiones que son mayores a muchos otros países y otros momentos históricos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Es que en México es muy probable que una persona muy rica va a tener un seguro de vida privado, va a tener una salud privada, va a tener educación privada, etcétera, por cuestiones de acceso que pues tienen, que por una imagen. Quizá ni siquiera va a vivir en México, además.
también es probable, aunque una parte del año probablemente sí se va a salir a lugares exóticos, pero es probable que sí vivan en México. ¿Por qué? Porque la calidad de vida en México para un muy rico es muy alta. ¿Por qué? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es muy barato comprar, pagar servicios domésticos, personal a cargo, personal en el hogar, mucho más barato que en otros lugares. Tener una propiedad muy grande es mucho más barato comparativamente con otros lugares. Y la salud y la educación, etcétera, privado, es de buena calidad. Entonces, o sea, obviamente hay una gran diferencia entre lo que es la salud privada y la educación privada entre sí, ¿no? Pero accediendo a un buen seguro y una buena salud y una buena educación, teniendo baratos los servicios personales, la mano de obra y el acceso a vivienda importante, además el clima está rico, pues se vive muy bien. Ahora todavía, se vive muy bien en México como rico. También es un país donde se vive muy complicado cuando no se es rico, ¿no? Entonces son diferencias de experiencia de vida. Para un rico en Europa, hay que ser muchísimo más rico para que la calidad de vida llegue a ese nivel como está acá, ¿no? Eso creo que es algo muy importante que considerar. Aún así, cuando esos muy, muy ricos viven en México, muchas veces no realmente viven dentro de la sociedad mexicana porque no están ocupando los espacios públicos, físicos y sociales, ¿no? El debate público, los parques, la Alameda, pues vamos a encontrar pocos súper ricos ahí. En helicóptero, como aquí nuestro vecino en este momento. Aquí pasa el helicóptero de uno de nuestros vecinos súper ricos en el Ajusco, que más allá de hacer mucho ruido, es una señal de que no está ocupando el pecero, por ejemplo, para llegar en la calle, ¿no? O sea, hay diferentes formas de moverse y no solo son diferentes, sino una es privada, es decir, se pueden aislar de toda la realidad de la mayoría de la población y además pues muy costosa, ¿no? Entonces la mayoría de la población no tiene acceso a medios parecidos. Bien, una cosa que es muy llamativa para el caso mexicano es que juega un rol muy poco importante la filantropía. La filantropía es algo que muchas veces se ve como el rol de las élites como por elegancia, ¿no? O sea, porque pocas élites están dispuestas a pagar mucho en impuesto, que sería una forma muy equitativa de redistribuir y de contribuir a la sociedad. Y muchas veces ahí hay una oposición. Digo muchas porque no todas. Sobre todo, y eso es aquí otro paréntesis, hay varios grupos de multimillonarios en la actualidad que están abogando por un impuesto a los multimillonarios. O sea, no ellos, en México, no mexicano. Ellos a favor de que se les ponga impuestos a ellos. Y varios de esos grupos han tenido dificultad en reclutar miembros en México precisamente porque los multimillonarios mexicanos no están, están menos en favor de ese tipo de políticas que otros 1,000 millonarios en otros lugares, ¿no? Eso dice algo sobre los muy ricos en México. La otra cosa que dice algo sobre ellos es la poca importancia que tiene el rol de la filantropía. Que sí hay unas fundaciones y claramente ahí pasan cosas, pero en otros países es un rol mucho más importante de la filantropía o juega un rol mucho más importante de la filantropía de élites, precisamente hay que pensar bien cómo formularlo. O sea, no quiero decir que es una excusa alternativa para pagar impuestos, pero es una vía que también tiene cierto mérito a nivel de retribuir a la sociedad. En México, lo que he visto en mis estudios de diferentes tipos de élite acá es que sí hay un discurso muy importante de retribuir y de dar a la sociedad, etcétera, pero el resultado o en qué se traduce eso concretamente es en fomentar la educación, en mejorar la posición de sus hijos y nietos, que sean más educados, en a lo mejor apoyar a sus trabajadores, etcétera, cosas que pues están bien de por sí, pero no van a resolver el problema de la desigualdad. Al contrario, probablemente vayan a aumentar la desigualdad porque personas allá privilegiadas en la actualidad van a ser más privilegiadas, ¿no? Entonces, por ahí no va la solución a la desigualdad. Entonces, no están aportando ni en impuestos, ni en filantropía de élites, ni en su comportamiento cotidiano, ni en participación de diferentes áreas de la vida pública. Significa que probablemente tengan poco interés o poca capacidad de incidencia real en temas de distribución. Pero ahora aquí quisiera meterme justo volviendo un poco a la parte política de esto, ¿no? Porque tradicionalmente las élites económicas sí han jugado roles importantes en la política, han estado presentes en la política, ya sea o capturando instituciones o dictando cierto tipo de políticas o influyendo de forma más indirecta. A veces en el pasado de México,
lo que hemos estudiado nosotros, ¿no? Que es pues hemos visto cómo a la vez el empresario tal se vuelve gobernador tal, ¿no? Eso fue cambiando en el tiempo, ya no es lo más común, pero siguen teniendo como por canales indirectos ese control, ¿no? Sea unos porque son empresarios de medios y esa, digamos, presencia política la ejercen a través de sus empresas que están en los medios, o sea, a través del lobbying, ¿no? Del cabildeo político, porque es algo más muy presente en todo el mundo, pero en México aparte es muy fuerte, digamos, el cabildeo empresarial, o la captura institucional, etcétera, las puertas giratorias, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo percibes el rol político de las élites mexicanas en relación a esos dos temas? En cómo se ha dado el crecimiento económico y en cómo se le da forma a la distribución del ingreso y la riqueza. Preguntas muy importantes y muy complejas, y creo que empezando por el tema de las puertas giratorias, tenemos que darnos cuenta que son mucho más comunes de lo que a lo mejor pensamos en la actualidad. Ya no existen tanto porque en este gobierno no hemos visto nombres que conocíamos de la industria metiéndose a los puestos de secretarios, pero a nivel estatal sí es totalmente común que un empresario importante de algún estado vaya a volverse secretario de Economía por algún rato, y probablemente ni siquiera deja su empresa por mientras. ¿Cuál es el problema con eso? Claramente hay un conflicto de interés, o puede haber un conflicto de interés cuando alguien está al mismo tiempo involucrado con un negocio y con la legislación de estos negocios. Eso puede llevar a temas de preferencia hacia ciertos sectores, como bien podemos imaginar, ¿no? No vamos a decir que las personas que están en esas posiciones tengan esos conflictos, pero potencialmente existen. Y además lo que hacen, o sea, además de la parte legislativa, es que se concentran diferentes formas de influenciar la sociedad o en diferentes campos a la vez, ¿no? Entonces, si yo tengo mucha riqueza y además puedo influenciar políticamente, pues dejo menos espacio para alguien más pueda acceder a alguno de esos dos campos. Lo tercero que pasa con eso es que las personas muy ricas suelen tener, o empresarios en el caso del ejemplo que mencionaste, suelen tener una visión distinta de la vida y de su contexto que personas en otras posiciones sociales. Y eso lo hemos visto repetidamente en estudios de las percepciones de desigualdad que tienen diferentes sectores de la población, que las personas más ricas suelen pensar que la pobreza empieza en un nivel más alto y la riqueza también, y además la distribución es menos polarizada de lo que piensan las personas más pobres sobre la distribución, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienen una visión distinta, pues. Y entonces, si son las mismas personas que tienen una misma visión de la sociedad, que están en las posiciones de poder, pero eso es una posición minoritaria en realidad en relación a la población en general, significa que no están haciendo necesariamente política para los demás porque no los ven o porque no entienden cuál es su realidad. Y lo que te estaba diciendo hace un momento de que las élites acá tienen la posibilidad de tener sus propios sistemas paralelos en muchas áreas que son importantes para formar nuestra percepción de la vida, significa que probablemente esa visión es muy particular y muy diferente a los demás, pero también significa que si estas mismas personas están en posiciones de poder político, influencian también la visión general del país, ¿no? Y eso significa, y eso es el caso en México, lo cual significa que, dándote un ejemplo muy concreto, las personas en posiciones de influenciar la política fiscal, como por ejemplo hacia la reforma fiscal progresiva que mencionamos hace un rato, piensan que no es una posición políticamente viable abocar por esa reforma porque las personas están en contra de. Lo más probable es que en sus contextos inmediatos sí había mucha resistencia. Lo que también vimos es que para otras poblaciones sobre ciertos impuestos sí hay consenso de que sea una buena idea. Pero eso pues no se discute para personas que están directamente afectados negativamente por ese impuesto. Por ejemplo, ¿no? Hablando de un impuesto de riqueza o algo así hipotético, a las herencias, algo así hipotético que podríamos imaginarnos porque no existe en este país, ¿no? Más allá del predial. Pero entonces eso es un tema importantísimo, lo de las revolving doors, de las puertas giratorias. Y el otro es que el que tú mencionas, ¿no? El cabildeo, el influenciar indebidamente, aunque nominalmente podamos encontrarnos en una democracia, y aquí no estoy hablando solamente de México, sino de todos los países que se denominan democracia, en el momento que hay una distribución muy desigual de la riqueza, es muy probable
que haya influencia indebida, sobre todo si el cabildeo no está muy bien regulado. Y pues en México no está muy bien regulado. Entonces, si alguien puede invertir mucho en una candidatura de una particular persona o en su propia candidatura o lo que sea, y otra persona puede invertir poco, es mucho más probable que la persona que tenga muchos recursos logre alcanzar esa posición, ¿no? O apoyar a su candidato favorito. Y ahí, pues, se trastorna la democracia. Ahora, digamos, todo esto que hemos hablado, pues un poco nos habla de cómo está la situación en México respecto a cómo distintos grupos de la sociedad, las élites, en general las personas, ven el crecimiento económico y la desigualdad, o cómo las perciben, ¿no? Cómo se relacionan con ellas, etcétera. Pero me gustaría como hablar sobre cómo podríamos hacer para tener mejores élites, pensando en el futuro. Pensando en que necesitamos resolver muchos problemas fiscales, ambientales, de energía, toda clase de problemas sociales, de género a violencia y todo lo que hay en medio, ¿no? Y todas las combinaciones posibles, la desigualdad, evidentemente. Todo eso es muy difícil de hacerlo si no tienes ciertos acuerdos políticos básicos, ¿no? Entre la población, entre los que sean las élites políticas y entre los que sean las élites económicas, muchas veces están mezclados esos dos, ¿no? Si no somos capaces de construir ese tipo de acuerdos, esos problemas pues van a seguir siendo los problemas del futuro en el presente, y luego va a haber peores problemas más graves en el futuro del futuro, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener entonces las élites que necesitamos? No diría que las que merecemos, porque esas quizás son las que tenemos, ¿verdad? Pero... Es probable. Es una pregunta muy difícil. Creo que tú tienes algo que decir al respecto, porque una de las cosas que podríamos hacer es tener una crisis. Yo no quiero tener una crisis, Bueno, quiero aclarar. Quiero aclarar. O sea, yo digo, tú eres el experto en estudiar crisis, no en hacer crisis, sino en estudiar crisis. Y como bien sabes, a veces en algunas crisis eso obliga a un nuevo contrato social o a una élite política en hacer cosas incómodas para sus pares económicos y pues implementar reformas o limitar su poder para sobrevivir, ya sea individualmente o sea por revolución o a nivel de especie por pandemia o lo que sea. Lamentablemente lo que hemos visto es que México es un país que tiene una excelencia en crisis, o sea, tiene una gran experiencia de crisis muy diversas, y en la mayoría de ellas no ha mejorado mucho la distribución. Y eso no habla también, nuevamente, de las élites existentes o pasadas, pero también dificulta un poco el espacio de maniobra acá, ¿no? La primera cosa importante para limitar la influencia de las élites sería limitar la relación entre ellas, o sea, el overlap, ¿no? El que sean las mismas personas, cosa que es difícil una vez que pasa, ¿no? Cuando ya son las mismas personas, la élite económica y política, es muy difícil romper el poder excepcional que tienen, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en nuestros estudios a los que aludiste hace rato, sobre las élites históricas de Yucatán, también las de Sonora, hubo momentos en los que básicamente eran las mismas personas, los gobernadores y los más ricos y los alcaldes y todo. Y si no era la misma persona tal cual, era su hermano y su tío y su primo, ¿no? Una quizás ventana de oportunidad veo que está en los momentos cuando hay un cambio de élite. Entonces, algo que pasó aquí en la elección pasada fue que llegó una nueva élite política. En su momento se presentaron como la no élite, se siguen presentando como la no élite. Claramente, cuando uno está en la posición de poder, es una élite. Peter Turchin suele decir élite y contraélite, ¿no? Y que hay como esta dialéctica entre la élite que quiere ocupar el poder, que no lo ocupa, entonces es más bien contraélite, pero sigue siendo una especie de élite política en su espectro. Y después lo ocupa, pero hasta que no se institucionaliza y se logra reproducir, sigue siendo la contraélite, ¿no? Y ahí hay un espacio de oportunidad, porque ahí a lo mejor sus intereses no converjan. Y yo no necesariamente creo que hay una élite contraélite en el sentido de que son dos posiciones monolíticas opuestas, pero en un momento de cambio de élite en algún espacio, y es más probable que sea en el espacio político, simplemente porque el cambio en élites políticos es, por definición, en una democracia más rápido, por lo menos superficialmente hablando, que la élite económica, que puede ser mucho más duradera, sobre todo en una sociedad tan
pues clasista y estratificada como la mexicana. Aunque podemos ver en el caso mexicano, por ejemplo, que si agarras los periódicos de hace 20 o 30 años y buscas quiénes eran los diputados y los senadores, lo que sea, probablemente sigas viendo a la gran mayoría de ellos ahí. Sí. ¿No? En realidad sigues viendo una persistencia, digamos, de esa élite que no. Sí, eso es totalmente cierto, sobre todo a nivel subfederal, o sea, no a nivel del gabinete del presidente, que cambia mucho más seguido, ¿no? Pero uno de los intentos de cambiar esa repetición de las élites o ese seguimiento continuo, creo relativamente exitoso del gobierno actual, ha sido cambiar también no solo los que están en mando, sino también los segundos en mando. Y eso era una herramienta de poder para la élite económica, que no era necesariamente la política, interferir por su conexión o relación directa con esos segundos en mando. Al cambiar esas personas también, en la alta burocracia, por ejemplo, creo que sí se creó una ventana de oportunidad para incidir, para realmente cambiar las políticas. Y en un momento así, creo que es crucial que se hagan políticas que limiten, circunfieren de alguna forma el poder que puedan tener otras élites para incidir ahí, ¿no? Y eso yo creo que lamentablemente no se ha aprovechado lo suficiente. Ojalá que creo que todavía va a haber cierta oportunidad en el próximo gobierno, pero una vez que se fortalezca demasiado esa élite política y sea demasiada continuidad entre una legislatura y la otra, ahí va a ser cada vez más difícil cambiar políticas sistemáticamente en términos de distribución de poder, ¿no? ¿Y cómo te imaginas que, más allá de una crisis, porque esas van a pasar en los 2030? Esas van a seguir pasando. ¿No? Pero acabamos de vivir una, por ejemplo, por si no se acuerdan los muy jóvenes acá, hace 2 años tuvimos una crisis bastante severa en términos de salud, económica, etcétera. Y esa crisis, no solo por sus condiciones de crisis aumentó la desigualdad, sino también las políticas en relación a ella no fueron no se atendió la dimensión de desigualdad de esa crisis, ¿no? Entonces no ahora muy bien qué puede pasar en otras crisis que vayamos a tener pronto, pero probablemente, por ejemplo, una crisis como una falta de agua es mucho más radical en términos de su efecto distributivo. Pero por ejemplo, no vemos eso en las discusiones hoy en día, que estamos en el contexto de que estamos en elecciones en México y en 80 días va a haber un nuevo presidente electo. Y todo Presidenta, esto probablemente, exacto, lo más seguro, al menos de que algo muy, muy, muy extraño pase en México. Pasan cosas extrañas también en este país. Pero no tan extrañas. Estoy contigo en eso. Pero no vemos esas discusiones. O sea, esas discusiones no están presentes. No hay unas discusiones como de qué vamos a hacer cuando el tema de pensiones estalle a mediados de los 2030. ¿Qué vamos a hacer bueno, no hay ni discusiones sobre cosas que van a pasar a fin de año, ¿no? Como hoy en día el gobierno que sea Morena que continúe, o sea la coalición de PAN y PRD que continúe, o el rompequinielas absoluto que sería que sea el Movimiento Ciudadano el que continúe, va a heredar, por ejemplo, de entrada una crisis en petróleos mexicanos, ¿no? Y el 60% de la deuda de Pemex, que es gigantesca, vence en diciembre, ¿no? Y entonces, en los primeros 2 meses del gobierno van a tener que pensar en cómo atendemos esa crisis, ¿no? Que es una crisis de finanzas públicas gigantesca, ¿no? Pero ni siquiera a ese horizonte de tiempo que estamos hablando de en 9 meses se está discutiendo esas cosas, ¿no? Se tiene una creencia acá como fatalista de que las crisis son inevitables. Vamos a estar aquí viéndola venir, ¿no? Ni siquiera hace falta discutir. Pero, bueno, a lo mejor algunas sí no son inevitables, porque no, claro que no son inevitables, ¿no? Digo, esa es la percepción, ¿no? Claro que no lo deberían de ser. Pero, digamos, si ni siquiera tenemos las élites económicas y políticas tienen la suficiente, no sé cómo decirlo bien, yo diría como visión, pero digamos, o entendimiento, comprensión de los problemas del país, lo que sea, para pensar en, oye, en 9 meses vamos a tener un problema y discutirlo. ¿Qué nos hace pensar que en los 6 años que nos quedan antes de llegar a los 2030 vamos a tener, digamos que sí van a tener este horizonte de pensamiento en el que van a decir, bueno, la población mexicana está envejeciendo, ya estamos a punto de llegar a la tasa de reemplazo, abajo de la tasa de reemplazo, ¿no? Ya estamos cercanos a menos de 2.1 niños por mujer en tasa de natalidad y las pensiones ahí van creciendo y
y nadie habla de las necesidades de la transición energética o de cómo vamos a hacer para que la economía genere el número de empleos, ¿no? A través del crecimiento económico que se necesitan para absorber a las personas sobre todo problemas no nos faltan. Exacto, ahí lo que quieras, ¿no? Los temas ambientales que son más allá de México, ¿no? Que van a tener impactos muy fuertes en muchas poblaciones, en términos de pobreza, etcétera. Pero, ¿qué piensas que tendría que pasar hoy en día, digamos en los próximos 80 días o algo así, para que cambiara la mentalidad de esas personas? O ponle que no 80 días, ponle que de aquí al 1 de octubre. Vamos a dar de 3 meses más. O 4 meses más. Para que realmente pensáramos en esos temas, ¿no? Porque no todo fue el corto plazo, para que no todo fuera unas elecciones. Para mí, yo siento que el gran vicio, o uno de los grandes problemas de la política mexicana, es que siempre pensamos en la próxima elección en lugar de pensar en cuáles son los temas que nos importan, ¿no? Y qué cosas tenemos que hacer para llegar ahí, ¿no? Claramente falta un plan de desarrollo, digamos, ¿no? Un plan país. Pero así está el plan de desarrollo, que es malísimo siempre. Pero... Bueno, falta una, tú dices muy bien, falta una visión país, y yo creo que eso tiene que ver con, o sea, para esas élites sobre todo, ¿no? Que creo que tiene que ver con algo que hablamos hace un momento, de que tienen esa posibilidad de no ser o no sentirse parte de la sociedad. Entonces, el contrato social que existe acá no incluye a las élites, o más bien ellos se excluyen. Es una exclusión por parte de los beneficiarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden beneficiar aún sin ser parte de. Y en muchas otras sociedades, las élites tienen cierta necesidad de su sociedad. Y acá, si bien sí la tienen, porque son muy extractivas de muchos recursos que hay en la sociedad, empezando por la mano de obra, pero también los recursos naturales, industriales, etcétera, muchos diferentes, no sienten que hay una obligación, o sea, no hay nada que se les demande a cambio. Ellos pueden ser extractivas y lo han sido históricamente y lo siguen siendo. Y y ahí regresando un poco a tu pregunta de entrada, el interés de las élites, sobre todo, o de los muy ricos, ya las élites económicas, pero de las personas muy ricas, necesariamente es mayor en el crecimiento que en la disminución de la desigualdad. Y en un país que tiene un problema de desigualdad como México, tan arraigado y en tantas dimensiones a la vez, o sea, desigualdades sociales múltiples que todos van en la misma dirección, están como en paralelo, ¿no? Las personas que están peor en una dimensión probablemente también están mal en otra, cuando las personas que están bien, o sea, los muy ricos también están muy bien en otras dimensiones, ¿no? Entonces no tienen esa necesidad percibida de coincidir o de hacer algo bien para la sociedad. Esa desconexión y ese poder ver por su propio bien sin tener que preocuparse por el bien de los demás es algo muy particular, y en comparación con, por ejemplo, las élites que estudia Alfani en su libro que platicamos, no tienen esa libertad. O sea, las élites mexicanas y hasta cierto punto latinoamericanas tienen mucha libertad para hacer lo que a ellos les da la gana sin tener ningún accountability, ¿no? O sea, en ningún momento va a llegar alguien y decir, oigan, ya es la hora de pagar. No ha llegado. Entonces, eso tendría que llegar. Y por eso me refería a eso de la ventana de oportunidad que existe con un nuevo gobierno que no es parte de una élite económica tradicional y establecida. O sea, claramente hay personas de élite económica alineada con el gobierno, por supuestísimo, con el actual, claro que sí, pero en gran parte no es la élite tradicional económica la que estuvo en el poder antes. Entonces, esa ruptura te abre la posibilidad, y ahí habría que hacer una posición específica de esta política, de élite política. Pero ahí hay lo peligroso. Una demanda. Muchas de esas élites lo que quieren es reemplazar a las otras élites, no necesariamente cambiar como son, solo ocupar su lugar, ¿no? Es probable, pero es probable que haya una discrepancia. Porque si te lo piensas históricamente en otros países, no sé, los ejemplos de los países nórdicos, grandes democracias con mucha igualdad, etcétera, y la vida feliz de todos. Históricamente no han sido así. Suecia ha sido de los países, Finlandia, de los países más desiguales de Europa hasta principios del siglo pasado. ¿Y qué hicieron? Pues reformas. ¿Y por qué pudieron hacer esas reformas? Porque hubo demandas por diferentes actores sociales, incluyendo los sindicatos, incluyendo partidos políticos, incluyendo pues su situación de crisis y de guerras, etcétera, pero principalmente fueron demandas de grupos
de relativo poder, es decir, cierto tipo de élites. Simplemente no coincidieron con otras élites económicas. ¿Y qué hicieron? Demandas en ese momento que les asegurara su poder. ¿Sí? Entonces es en su interés de esas élites políticas. Logran hacer esos cambios y esos crean una especie de situación de lock-in. Esos cambios ya existen y para futuras generaciones de élites va a haber menos espacio para maniobrar, ¿no? Y eso no ha pasado en México. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la gran pregunta, o sea, del millón. Si la contesto me voy a hacer rica y ya voy a no querer cambiarla. Muy bien. No, me pones en una posición muy difícil de contestar acá, pero yo creo que como buen historiador económico que sabes, la historia es un aliado o un enemigo poderoso en ese tipo de circunstancias, ¿no? Claramente, cuando hay más concentración de poder y de diferentes riquezas en el pasado, más difícil va a ser en el futuro atacarlo, ¿no? En el futuro muy mediano o corto de llegar al 2030, mi predicción es que no va a cambiar así gran cosa, al menos que empecemos ya ahorita mismo a hacer algo, ¿no? Creo que ahí hay un rol que jugar también de otras élites que no mencionamos porque no pintan mucho ahí en ese discurso, pero que son élites también, que son élites intelectuales, ¿no? O personas que lideran en el discurso de alguna forma u otra. Élites sociales también existen. Hay todas esas diferentes élites que a lo mejor no tienen el poder político o económico como los otros grupos que mencionamos, pero sí tienen un rol que jugar en influenciar el discurso sobre estos temas. ¿Qué le da legitimidad, digamos, pensando en eso y pensando hacia futuro al 2030? ¿Cuáles son las fuentes de legitimidad de este arreglo institucional, etcétera? Pero más visto desde el punto de vista de las ideas, o como qué ideas son las que sostienen, como que sea legítimo pensar en estas sociedades muy segregadas o digamos de altos niveles de desigualdad y con segregaciones de muchos tipos al interior, no espaciales, etcétera, que puedan además coexistir con este régimen de una economía que un tanto estancada, ¿no? Es una leading question, obviamente, y sí conozco la respuesta a esta. Muy bien. Voy a pasar el examen, yo creo. Legitimidad, primero hay que decir, pues, con quién, ¿no? O sea, ¿quién piensa que es legítimo que haya una desigualdad? Pues yo desde luego no considero que la desigualdad es algo legítimo bajo ninguna circunstancia en sus niveles extremos. Pero a lo que creo que te refieres son esas narrativas sociales como por ejemplo la meritocracia, que dicen que uno está en una posición buena porque se lo merece, porque hizo algo para estar en esa posición, ¿no? A lo que iba justo es ¿qué idea? O sea, digamos, tú eres el señor del helicóptero aquí de al lado, de nuestro vecino. ¿Cuáles son tus fuentes, más allá de tú crees en el mérito y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿cuáles son como los pilares en los que se sostiene ese mito? No sé cómo le en mi herencia. O sea, si yo nací rico, ya tengo una buena base para seguir siendo rico. No, claro, pero digamos, esa es real, esa riqueza es real, no es un mito, pero ¿cómo construyes el mito alrededor de esa riqueza? Pues diciendo que las personas que no tienen esa riqueza es porque algo les falta de bondad, de calidad humana, ¿no? Ya sea... O sea, ¿eres pobre porque es malo? Porque eres flojo, por ejemplo. Un poco sí. Como a la Edad Media. Sí, claramente. El pobre es pobre porque quiere, porque no quiere echarle ganas. O sea, ser rico es como una señal que Dios te favorece. Como los yo creo que de eso claramente es la meritocracia a eso lleva. La idea o la narrativa de la meritocracia en última instancia lleva a eso, a justificar los lados buenos de una persona que está en posición de riqueza y resaltar los lados malos de una persona que está en situación de pobreza. Entonces, ese es el peligro. Es algo parecido a la predestinación, lo que era, como se le llamaba antes. Claro, esto, que es como, pues es que yo me he esforzado mucho, entonces estoy predestinado a ser millonario, aunque en realidad a lo mejor no me he esforzado nada. Si se cree empíricamente en que empíricamente vivamos en una meritocracia, entonces claramente es eso, ¿no? O sea, yo estoy Pero ¿cómo puedes vivir en México? O sea, si eres una persona normal, tu cerebro funciona bien, no tienes ningún tema cognitivo, todo está bien, ¿no? En tu cabeza. ¿Cómo
viviendo en México, saliendo a ver México, si cualquier lugar agarras y dices, a ver, voy a ir a ver esa ciudad y lo que sea, puedes pensar que México es un país meritocrático, que la mayoría existe en México. Pues para empezar... ¿Qué alucinógenos tienen que estar consumiendo para empezar eso? Bueno, dijiste no drogado, entonces alucinógenos no entran. Yo creo que entran temas como precisamente el que si tú te mueves a esos pueblos y esos lugares y esas ciudades en tu helicóptero vas a ver solamente ciertas cosas y no vas a ver otras cosas, ¿no? Entonces ya el vivir en ciertos espacios sociales no públicos te limita una vista más generalizada de la sociedad. Aún así, claramente, incluso las personas más ricas del país saben que existe desigualdad. Dos cosas ahí. O puedes pensar que la desigualdad no es un problema, como algunos señores con el helicóptero piensan, que es algo que da incentivos para que la gente se esfuerce, es lo etcétera. Natural, ya. O que es lo natural, esa es otra versión. Sí, son dos posiciones diferentes. O puedes tener una visión de la desigualdad distinta a la que es la del resto de la población. Y ahí me refiero a que las personas muy ricas en sus entornos, que si bien son mucho más ricos que el entorno general, sí ven mucha desigualdad. Porque la desigualdad entre una persona que tiene, para decir algo, 10 millones de dólares y una persona que tiene 300 millones de dólares, esa diferencia es casi igual de grande como entre una persona del decil 1 y del decil 10 en la población. Entonces, sí ven una diferencia muy importante porque las diferencias en riqueza o ingreso en la parte más alta de la distribución son más grandes también. Uh-huh. Entonces, claramente ellos están conscientes de desigualdad, simplemente su desigualdad se ve distinta a la desigualdad que preocupa a la mayoría de las personas, ¿no? Y conforme más heterogéneamente rico su entorno es, y es muy probable que, bueno, todos los entornos son relativamente más homogéneos que el total, es decir, las comunidades pobres son relativamente más homogéneos en pobreza y los más ricos son más homogéneos en riqueza, o sea, toda la gente es más rica ahí. Lo que nos dice, o lo que les dice a esas personas que viven en condiciones cualquiera de los dos lados, es que la pobreza y la riqueza se parecen más a sus condiciones, donde están ellos. Entonces, la pobreza en la visión de los más ricos empieza en un nivel más alto. Es decir, hay que ser menos pobre para ser pobre. Entonces, si yo considero que alguien que tiene, no sé, que gana 15,000 pesos mensuales no puede sobrevivir con eso, o difícilmente sobreviva con ese ingreso, me va a ser imposible pensar que exista la mitad de la población que vive con bastante menos de eso, ¿no? Entonces, esa perspectiva sobre las cosas en la sociedad para el resto de la población cambia la urgencia que yo atribuyo al problema de la desigualdad y a muchos otros problemas sociales. Y ahí la meritocracia juega un rol bien importante en legitimar y perpetuar esas creencias. Digamos que estamos en los 2030, ya llegó la década, ya acabó el gobierno que vamos a elegir, ya que acabó, ya va a empezar el siguiente, quién sabe quién sea. México sigue creciendo su 2% promedio. La desigualdad más o menos va a seguir, digamos, flotando ahí en los 40 en el Gini, quizá un poquito más arriba, un poquito más abajo. La Ciudad de México va a ser un desierto en el sentido de que crisis hídrica y a lo mejor un pedazo de Veracruz va a estar bajo el agua porque cambio climático y suben los niveles del mar y todas esas cosas, Cancún y todos esos lugares que son además muy de alta concentración de riqueza. Suena como un país feo, ¿no? Como que no sería agradable para nadie. O sea, aunque fuera el señor del helicóptero, pues como quiera, no sé, vivir en el mundo acuático, ¿no? La película de Kevin Costner, que es malísima, además. Como que no se suena agradable, aunque seas el dueño del barquito donde viven las personas, ¿no? Hay una respuesta aquí muy distópica de varias élites a nivel global y eso incluye a algunos de acá que tienen tanta riqueza y tanta posibilidad de aislarse de esos problemas que en vez de pensar en la mitigación del cambio climático están pensando en cómo pueden organizar sus islas privadas o sus búnkers o sus espacios, toda una industria ahí atrás, sí, claro. Que se están protegiendo a sí mismo o habilitar a Mars, otras cosas. Es muy divertido como tener tu propia isla y así, ¿no? Pero no sé, es que tan divertido con los mismos 3 personas. No, ahí bueno, pero seguro ya tienes después robots, de 100 años, no sé. Bueno, a lo mejor los robots van a ser muy buenos y van a poder sustituir algunas funciones humanas y a lo mejor otras no. A lo mejor va a ser genial para ellos, pero para el 99.9993% de la población que no incluyen, no va a ser muy divertido. Claro, pero pensando en
digamos, yo creo que no sería divertido incluso para ellos, honestamente. Porque ese tipo de condiciones catastróficas suele llevar al tipo de eventos que suelen deshacerse de esas personas, ¿no? O sea, digamos, las revoluciones pasan por cosas, ¿no? Y por cabezas. Y luego no suelen, exacto, ¿no? Como que la guillotina está ahí siempre presente, ¿no? Como... O sea, por interés propio ya deberían de actuar. Exactamente, yo siento como pues un poco como que ya están como la ranita del agua caliente y que se va hirviendo y no se da cuenta, como que ya está sacando burbujas, ¿no? Sí, lo que pasa es que las élites acá ya llevan un par de cientos de años haciéndolo y se han dado cuenta que la impunidad hacia lo que hacen es bastante absoluta. Entonces, como que no hay ¿No tienen miedo? Una amenaza tan creíble, yo creo, como en otros lugares. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero justo como para ir cerrando, lo que estaba pensando es pensando en ese mundo distópico de los 2030, ¿no? Y para México puede ser realmente muy distópico. Piensa además que Trump presidente y el desastre que vaya a hacer en los 4 años de presidentes, casi hasta el final de la década, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos reconciliar estos dos temas, ¿no? Como que tenemos esta necesidad de crecer más y de crecer, digamos, de una forma pro-pobre o inclusiva. Y al mismo tiempo tenemos, digamos, porque queremos resolver este problema de la desigualdad y en general la calidad de vida de las personas. Pero al mismo tiempo tenemos grupos, élites, etcétera, que no están de acuerdo con eso, ¿no? Y que tienen un peso político muy fuerte para bloquear ese tipo de cambios. De cierta forma son un obstáculo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo que me parece un poco para ser un obstáculo incluso para sus propios intereses. Son un obstáculo para ellos mismos, porque en la medida en que no se den cuenta de que tienen que hacer algo al respecto, ellos mismos van a poco como provocar que sea peor, ¿no? Y para ellos mismos, ¿no? ¿Cómo podemos reconciliar eso, no? ¿Cómo podemos imaginarnos, cómo podemos pensar hipotéticamente un escenario en el que nos ponemos de acuerdo en esos problemas y los tratamos de resolver, ¿no? O qué es lo que te imaginas, un poco voltearon la pregunta, que haría que las cosas siguieran igual y ya hasta que venga el desastre, ¿no? O sea, como... Cuando lo planteas así, sí se escucha muy distópico, ¿no? Y ya estoy viendo que ese es tu objetivo. Ahí solo te recuerdo que te estás contradiciendo a ti mismo, porque en tu propio libro último mencionas una cosa que a mí sí me da esperanza, que es que puede parecer, y se había dicho hace unas décadas, que estudiar la desigualdad es como ver al pasto crecer, ¿no? O sea, que pasa muy lento o no pasa nada y uno está ahí sentado esperando. Pero en realidad lo que tú muestras en tu libro es que no existe una tendencia natural de la desigualdad, ninguna. O sea, da igual qué dirección podría ser. No existe una tendencia natural porque la desigualdad es una construcción política. Ya en la construcción en el sentido de que se puede influenciar políticamente, ¿no? Y ahí regreso a el punto que acabamos de discutir sobre los diferentes intereses que puede haber intraélite, ¿no? La élite o las élites no son un bloque monolítico de eso es su objetivo y su interés. Siempre hay intereses personales y particulares que pueden ser contradictorios entre sí y consigo mismo. Y ahí también, pues sí es una amenaza para la sociedad, pero también ahí está a lo mejor su área de oportunidad, ¿no? De que hay que aprovechar esas hoy ves diferencias. Condiciones, digamos, ves condiciones hay suficientes diferencias entre ellas como para producir una ruptura. Sí, que conduzca a como tratar de romper con esta inercia. No sé cuántas van a ser suficientes, pero sí veo que existen algunas y mi esperanza es que se puedan usar las pocas que hay y hacer lo máximo que se pueda con ello. Históricamente, como tú dices, el panorama no es muy positivo en el sentido de que hubo poco crecimiento mucho tiempo, mucha desigualdad mucho tiempo y algunas élites muy duraderas. Lo que sí también estamos viendo nosotros en nuestro estudio de las élites históricas de Yucatán es que siempre hay algunas dinastías que no lo hacen,
que son los meros de su momento y tienen las más cantidad de haciendas y esclavos y riquezas y cuadros religiosos, etcétera, y hoy día ya no importan. Entonces, incluso las élites pueden tomar malas decisiones para su propio, la perpetuación de su propio poder, ¿no? Hay que confiar un poco en eso, un poco en la suerte y hay que no solo confiar en el poder político de que vaya a cambiar las cosas, sino demandar que pasen. Y en México hay una tradición, lamentablemente, de poca demanda hacia esos temas, ¿no? De redistribución, o sea, poca demanda por otros agentes, poca incidencia política por otros agentes que no sean directamente los políticos a nivel federal, de incidir en temas de la desigualdad. Y sería el momento de todos nosotros empezar a demandar ese tipo de cambios. Porque así de por sí solas, sí hay algunas personas dentro de las élites que quieren esa redistribución. Y les mencioné hace rato los grupos de millonarios para los impuestos a los millonarios y eventualmente también van a encontrar saludos un mexicano. Bueno, ahí hay varios, pero eventualmente va a haber un mexicano también. Ok, está chido, pero ese cambio también va a ser demasiado lento como para dejárselo a ellos a definir cuándo y cuánto va a ser la redistribución. Entonces, hay que hacer algo entre todos, hay que demandar esos cambios. Decía Hegel, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero lo vas a pero lo citar. Decía Hegel, claro. Okay. Hegel decía que la única lección de la historia es que el hombre no aprende de la historia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, pero ¿tú crees que como sociedad en general en México y en particular estos grupos de élites han aprendido algo de nuestra historia como para pensar? Sí, yo creo que claramente sí. No, al contrario, futuro? yo creo que las élites mexicanas han aprendido de que no les pasa nada. Okay. Por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Entonces hay que recordarles de que sí les pueden pasar cosas y hay que decir, o sea, no a nivel individual, eso no es una cuestión de ajuste de cuentas a nivel individual, es como bloque de poder o como grupo de poder, es importante pensar que están acumulando demasiado poder para el bienestar de la sociedad y de ellos mismos. Y para tener una sociedad más inclusiva, que también sería más tranquila, menos violenta, con menos necesidad de invertir en costosos proyectos que tienen ellos. O sea, la seguridad privada de las personas en este país es mucho más cara que en otros países que no tienen el nivel de violencia que tiene México, ¿no? Entonces, incluso tienen beneficios para ellos mismos en términos económicos de vivir en una sociedad más inclusiva, ¿no? Y menos violenta y menos desigual. Entonces, hay que recordarles eso, o sea, de que están siendo su propio obstáculo. Pero no solo recordarlo, sino demandar el cambio político para que se limite el poder de grupos que claramente no son solidarios con el resto de la población, ¿no? Sino están viendo mucho su propio bien y descuidando que es importante vivir en una sociedad próspera en términos generales para también vivir mejor ellos. Muchas gracias, Alice Prócer, gran doctora, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar contigo siempre de estos temas y de otros. La década del 2030 traerá consigo la convergencia de diversas crisis climáticas, económicas, sociales. Aunque la desigualdad en México es muy elevada y las élites no cooperan, la desigualdad no es una condena, es una decisión que tomamos todos los días sobre cómo conducimos nuestra vida política. Los problemas de acción colectiva requieren soluciones colectivas. Es urgente que la ciudadanía se involucre en la exigencia de un debate público que le garantice un estado de bienestar. México 2030 es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho, gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo-miedo o si deseas hacer un donativo deducible de impuestos escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Idea original, Diego Castañeda y Gabriela Astorga. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marco Bian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Conducción, Diego Castañeda. Grabación, Sebastián Morales. Edición, Sebastián Morales. Diseño gráfico, María René Cantú. Locución, Antonio de Morfay,
Agradecemos a Alice Crosser por su generosa participación en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons, Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Dava para Más, Edreb, Marco Bian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Ugartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Medialuna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paeo, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edita AM, Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.